En las calles empedradas de Caracas del siglo XVIII, donde el calor tropical se mezcla con el humo de las cocinas coloniales y el aroma dulzón de la caña de azúcar, existía una mujer cuyo nombre aún susurran los vientos que bajan del Ávila. Su historia no aparece en los libros oficiales de la corona española, porque hay verdades que los poderosos prefieren enterrar, pero las piedras de la Plaza Mayor guardan memoria, y los muros de la Casa de Gobierno todavía tiemblan cuando alguien pronuncia su nombre. Esperanza. Esperanza. No nació con ese nombre. En los registros de la hacienda donde vino al mundo en 1720, aparece simplemente como negra número 47, hembra, útil para labores domésticas y de campo. Pero su madre, una mujer yoruba arrancada de las costas de Nigeria cuando tenía apenas 16 años, le susurró al oído durante los primeros días de vida las palabras sagradas que conectan a los vivos con los ancestros, las plantas con los espíritus y el dolor con la justicia divina. La pequeña Esperanza creció entre los cafetales de la hacienda San Rafael, propiedad de don Rodrigo de Mendoza, uno de los terratenientes más crueles de la Capitanía General de Venezuela. Desde niña, sus manos parecían tener un don especial para curar. Cuando los esclavos se enfermaban de fiebres tropicales, cuando las heridas se infectaban bajo el sol implacable, cuando el desespero carcomía el alma de quienes habían perdido la libertad, Esperanza aparecía con sus hierbas, sus cantos en lenguas ancestrales, y sus manos que parecían canalizar una fuerza superior a los 15 años. Esperanza ya era conocida en toda la región como la curandera. Los esclavos venían de haciendas lejanas para consultar con ella. Los indígenas de las montañas descendían con ofrendas de tabaco y cacao para pedirle que sanara a sus enfermos, incluso algunos blancos pobres, aquellos que no podían pagar. Los servicios del médico español tocaban tímidamente la puerta de su bohío al caer la noche, pero don Rodrigo de Mendoza veía en el creciente prestigio de Esperanza una amenaza, una esclava que sanaba, que hablaba con los espíritus, que reunía multitudes. Era una esclava que tenía poder, y el poder en manos de los esclavos era lo que más temían los colonizadores. Así que una mañana de 1738, cuando Esperanza tenía 18 años, don Rodrigo la mandó llamar a la casa principal. «He decidido venderte», le dijo, sin levantar la vista de sus documentos. «El gobernador Martín de Lardizábal me ha hecho una oferta generosa. Necesita una curandera personal en el Palacio de Gobierno, alguien que atienda sus dolencias sin hacer preguntas incómodas». Esperanza sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Ser vendida al gobernador significaba alejarse de su madre, de su gente, de las montañas sagradas donde había aprendido los secretos de las plantas medicinales. Pero era una esclava, y los esclavos no tenían derecho a elegir su destino. 3 días después, Esperanza llegó al Palacio de Gobierno de Caracas con una pequeña bolsa de hierbas como única posesión. El edificio, imponente y frío, con sus gruesos muros de piedra y sus corredores infinitos, le pareció una prisión más elegante que las barracas de esclavos, pero prisión al fin. Su nueva celda era un cuarto diminuto en los sótanos, donde apenas entraba luz y el aire estaba viciado por la humedad caraqueña. El gobernador Martín de Lardizábal era un hombre de 50 años, gordo, sudoroso, con una mirada que destilaba crueldad. Padecía de gota, una enfermedad que le hinchaba las articulaciones y le provocaba dolores insoportables. Los médicos españoles no habían logrado aliviarlo, pero había escuchado rumores sobre los poderes curativos de la esclava negra de San Rafael. «Cúrame», le ordenó la primera noche, «y tendrás comida y techo. Know me cures, y conocerás el látigo como nunca lo has conocido». Esperanza preparó una infusión de corteza de sauce, raíz de jengibre y hojas de guayabo. Durante 3 semanas trabajó día y noche, aplicando cataplasma us, masajeando con aceites esenciales, cantando oraciones ancestrales. Gradualmente, los dolores del gobernador comenzaron a ceder. Por primera vez en años, Lardizábal pudo caminar sin bastón y dormir sin gemidos de agonía. Pero, en lugar de gratitud, el alivio del gobernador trajo consigo una obsesión enfermiza. Comenzó a exigir que Esperanza estuviera disponible las 24 horas del día. La despertaba en madrugada para que le preparara pócimas. La obligaba a dormir en una estera junto a su cama, por si acaso los dolores regresaban. Y cuando ella se mostraba cansada o intentaba negarse, aparecía el látigo. Los azotes comenzaron como castigos esporádicos. Una noche porque la infusión estaba muy caliente, otra porque había tardado demasiado en responder a sus llamados. Pero pronto se convirtieron en una rutina sádica. El gobernador descubrió que golpear a Esperanza le producía un placer perverso, una sensación de poder absoluto que alimentaba su ego enfermo. «Eres mía»,
le decía, mientras el látigo cortaba el aire y se estrellaba contra la espalda desnuda. De la joven en tu vida, tu cuerpo, tu alma, todo me pertenece. Los negros como tú nacieron para servir y sufrirán durante 2 años. Esperanza soportó el infierno. Su espalda se llenó de cicatrices que nunca sanarían completamente. Su se quebraba un poco más cada noche, pero en las horas más oscuras, cuando el dolor era insoportable y las lágrimas se habían agotado, algo comenzó a crecer dentro de ella. No era solo rabia, era algo más profundo, más poderoso, más peligroso. Era la conexión directa con las fuerzas ancestrales que su madre le había enseñado, pero magnificada por el sufrimiento, purificada por la injusticia, afilada como una daga por la sed de justicia. Una noche de 1740, después de una paliza particularmente brutal, Esperanza yacía boca abajo en el suelo frío de su celda, sangrando, temblando, al borde de la muerte. Fue entonces cuando tuvo la visión. Su abuela Yoreba, muerta hacía décadas en tierras africanas, que nunca conocería, se le apareció, rodeada de una luz dorada. «Hija del dolor», le dijo la aparición con una voz que sonaba como trueno lejano. «Ha llegado el momento de que aprendas el verdadero poder. El poder de los que no tienen nada que perder. El poder de los que han tocado el fondo del sufrimiento y han encontrado allí la justicia divina». La abuela le enseñó esa noche palabras en idiomas que existían antes de que los barcos negreros surcaran el Atlántico. Le mostró cómo canalizar el dolor propio para convertirlo en justicia cósmica. Le reveló los secretos más oscuros de la curandería, esos que van más allá de sanar y entran en el territorio de la retribución sagrada. Cuando amaneció, Esperanza era otra mujer. Externamente seguía siendo la misma esclava, golpeada y humillada. Pero por dentro había nacido algo que los colonizadores no entenderían, hasta que fuera demasiado tarde. Una justiciera ancestral, una vengadora de los oprimidos, una mujer que había encontrado en el sufrimiento extremo la llave para abrir puertas que debían permanecer cerradas 3 días después de la visión. El gobernador Martín de Lardizábal la mandó llamar como de costumbre. Tenía un cólico intestinal que lo tenía retorciéndose de dolor. «Cúrame, perra», le gritó mientras se doblaba en su sillón de terciopelo rojo. «Y que sea rápido o esta noche conocerás el látigo hasta desangrarte». Esperanza preparó la infusión con la misma meticulosidad de siempre. Hojas de manzanilla, raíz de jengibre, flores de tilo. Pero mientras hervía el agua, susurró palabras que había aprendido 3 noches antes. Palabras que su abuela le había enseñado en sueños. Palabras que no sanaban, sino que sembraban en él. Gobernador bebió la infusión de un trago y esperó el alivio acostumbrado. Al principio pareció funcionar. Los retortijones cedieron y pudo incorporarse en su silla. Incluso sonrió con esa mueca cruel que Esperanza conocía tan bien. «Muy bien, negra», le dijo. «Quizás esta noche no necesites el látigo después de todo». Pero a las 3 horas comenzó la fiebre. Al principio fue sutil, apenas un ligero aumento de temperatura que el gobernador atribuyó al calor caraqueño. Pero para la medianoche, Lardizábal ardía como una tí. Su piel se puso roja, luego morada, luego comenzó a pelar como si fuera una serpiente mudando de piel. Los médicos españoles llegaron corriendo, pero no entendían qué estaba pasando. «Es como si su cuerpo se estuviera consumiendo desde adentro», murmuró el doctor Fernández, mientras examinaba al gobernador delirante. «Nunca he visto nada igual durante una semana». Martín de Lardizábal agonizó. Gritaba nombres de esclavos que había mandado torturar. Pedía perdón por crímenes que nadie conocía. Hablaba con personas que habían muerto años atrás. Y en sus momentos de mayor delirio, clamaba una y otra vez: «La negra. La negra me está matando. ¡Detengan a la negra!». Pero cuando los guardias fueron a buscar a Esperanza para interrogarla, la encontraron en su celda, rezando tranquilamente, con una coartada perfecta. Había estado preparando medicinas para otros enfermos del palacio. Decenas de testigos podían confirmar que no se había acercado al gobernador desde que le dio la infusión en el 7º día. Martín de Lardizábal murió entre convulsiones terribles, vomitando sangre negra y pronunciando palabras en idiomas que ningún español reconocía. Su cuerpo, que había sido obeso y rubicundo, quedó reducido a una cáscara amarillenta y arrugada, como si algo hubiera drenado toda la vida de sus tejidos. El nuevo gobernador, don Carlos de la Torre, llegó de España 2 meses después. Era un hombre más joven, educado en las universidades de Salamanca, que se consideraba ilustrado y moderno. Había escuchado rumores sobre la muerte misteriosa de su predecesor, pero los atribuía a supersticiones coloniales y al clima insalubre de los trópicos.
Los nativos siempre inventan historias fantásticas para explicar lo que no entienden, le dijo a su secretario mientras revisaba los archivos del gobierno. Una fiebre tropical, nada más. Estas tierras están llenas de enfermedades que nosotros aún no comprendemos completamente. Don Carlos decidió conservar a Esperanza como curandera del palacio. Después de todo, había demostrado ser eficaz con las dolencias menores de la servidumbre, y los médicos españoles eran caros y escasos. Pero a diferencia de Lardizábal, Don Carlos no abusaba físicamente de ella. Su crueldad era más sutil, más psicológica, se divertía humillándola intelectualmente, preguntándole sobre filosofía y ciencias, que sabía que una esclava no podía conocer, para luego burlarse de su ignorancia. La obligaba a asistir a sus cenas con invitados españoles, donde la presentaba como mi mascota negra, que hace trucos curiosos con hierbas, y los invitados se reían mientras ella permanecía de pie, en silencio, siendo objeto de burla, pero la humillación que más dolía a Esperanza era cuando Don Carlos la utilizaba para impresionar a sus amantes. Traía mujeres criollas de la alta sociedad caraqueña, y les decía, miren, qué criatura tan exótica. Dice que puede hablar con los muertos y curar con plantas. ¿No es divertido? Es como tener un animalito amaestrado durante un año. Esperanza soportó esta nueva forma de tortura. Aparentemente, había aprendido a mantener el rostro impasible, a tragar la rabia, a comportarse como la esclava sumisa que esperaban que fuera. Pero por las noches, en la soledad de su celda, practicaba las enseñanzas de su abuela. Perfeccionaba las palabras de poder. Afinaba su conexión con las fuerzas que habían comenzado a responderle. Después de aquella visión, la oportunidad llegó en forma de una crisis. En marzo de 1742, una epidemia de viruela comenzó a extenderse por Caracas. Los españoles, aterrorizados por una enfermedad que había diezmado poblaciones enteras en Europa, recurrieron desesperadamente a cualquier forma de medicina disponible, incluyendo los conocimientos ancestrales de Esperanza. «Preciso que prepares remedios para toda mi familia», le ordenó Don Carlos una madrugada, con el rostro descompuesto por el miedo. «Mi esposa ha comenzado a mostrar síntomas, y mis hijos, no puedo perderlos. Haré lo que sea necesario». Era la primera vez que Esperanza veía miedo genuino en los ojos de un gobernador español, y comprendió que había llegado el momento de plantar la segunda semilla. Preparó las medicinas con el mismo cuidado de siempre. Corteza de quina para la fiebre, hojas de eucalipto para los pulmones, raíz de equinacia para fortalecer las defensas. Pero mientras servía las hierbas, susurró las palabras que su abuela le había enseñado. No las palabras de muerte súbita que había usado con Lardizábal, sino algo más sutil, más lento, más insidioso. La familia del gobernador se recuperó de la viruela. Don Carlos estaba tan agradecido que le regaló a Esperanza un vestido nuevo y le permitió caminar libremente por los jardines del palacio durante 1 hora cada tarde. Por 3 meses, todo pareció normal. El gobernador siguió con sus rutinas, sus humillaciones cotidianas, sus burlas crueles. Pero en junio, comenzaron los sueños. Don Carlos empezó a despertarse gritando en plena noche, empapado en sudor frío, hablando de sombras negras que lo perseguían. Los sueños se volvieron más frecuentes y más intensos. Comenzó a ver figuras espectrales en los rincones de su despacho. Escuchaba voces susurrando su nombre en idiomas africanos que no entendía. El estrés del cargo, decían los médicos. La responsabilidad de gobernar estas tierras inhóspitas puede afectar la mente de los hombres más fuertes. Pero Don Carlos sabía que algo más estaba pasando. Las apariciones se volvían más nítidas, más amenazantes. Comenzó a reconocer rostros en las sombras en esclavos que había mandado castigar, indígenas que habían muerto en las minas, mujeres que habían sido violadas por soldados bajo sus órdenes. Todos lo miraban con ojos acusadores. Todos extendían manos espectrales hacia él. Todos susurraban la misma palabra. Injusticia, la paranoia, se apoderó completamente de él. Comenzó a desconfiar de todos, incluso de su propia familia. Guardias armados en su dormitorio. Contrató catadores de comida para asegurarse de que no lo envenenaran. Hizo traer sacerdotes para exorcizar el palacio. Pero las apariciones continuaban, cada vez más reales, cada vez más terroríficas. En el final llegó. En una noche de octubre de 1742, Don Carlos despertó y encontró su habitación llena de figuras. No eran sombras vagas esta vez, sino apariciones nítidas, detalladas, que se movían y hablaban con voces que helaban la sangre. Su propio padre, muerto años atrás en España,
estaba entre ellas. «Has deshonrado nuestro nombre», le dijo el fantasma paterno con una voz que sonaba como viento en cementerios. «Has sembrado dolor y muerte en tierras lejanas. Y ahora la cosecha ha llegado». Don Carlos quiso gritar, pero no podía emitir sonido alguno. Quiso correr, pero sus piernas no le respondían. Las apariciones se acercaron lentamente, rodeándolo, tocándolo con dedos helados que parecían drenar la vida de su cuerpo. Lo encontraron al amanecer, muerto en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de terror absoluto, congelada en el rostro. No había heridas, no había signos de violencia, no había explicación médica para su muerte. Pero quienes lo descubrieron juraron que la habitación olía a azufre y que las paredes estaban cubiertas de una fina capa de escarcha. A pesar del calor tropical de Caracas, el tercer gobernador fue don Felipe de Ricaurte, un militar veterano de las guerras europeas que llegó con la determinación de imponer orden en una colonia que consideraba demasiado relajada. Era un hombre duro, disciplinado, que creía firmemente en la mano férrea como método de gobierno. «Aquí se ha perdido el respeto por la autoridad», declaró en su primer discurso público. «Los esclavos, los indígenas, incluso algunos criollos, parecen haber olvidado cuál es su lugar en el orden natural de las cosas. Es hora de recordárselos». Don Felipe implementó castigos más severos para cualquier forma de insubordinación. Aumentó las horas de trabajo en las plantaciones. Prohibió las reuniones de esclavos, incluso las de carácter religioso. Un sistema de delación que recompensaba a quienes informaran sobre actividades sospechosas. Entre la población no blanca, su relación con Esperanza comenzó de manera aparentemente profesional. La había conservado como curandera del palacio porque sus predecesores habían dejado registros de su eficacia médica. Pero don Felipe era un hombre observador y pronto comenzó a sospechar que había algo extraño en las muertes de los dos gobernadores anteriores. «Es curioso», le comentó una tarde a su capitán de guardia, mientras observaba a Esperanza trabajar en el jardín de hierbas medicinales, «que dos hombres sanos murieran de maneras tan inusuales. YQ, constante en ambos casos, sea esta esclava, comenzó a vigilarla discretamente. Puso espías entre los otros esclavos del palacio. Hizo seguir cada movimiento de Esperanza, registrar cada palabra que pronunciaba, documentar cada hierba que recolectaba. Pero durante meses no encontró nada sospechoso. Esperanza parecía ser exactamente lo que aparentaba, una curandera hábil, pero sumisa, que cumplía sus órdenes, sin cuestionar la paciencia de don Felipe. Se agotó en febrero de 1743, cuando un brote de disentería atacó a la guarnición militar del palacio. Varios soldados murieron y otros quedaron tan debilitados que apenas podían mantenerse en pie. Los médicos españoles no lograban controlar la epidemia. «Cura a mis soldados», le ordenó a Esperanza, «y hazlo rápido. Si pierdo más hombres por esta maldita enfermedad, te haré responsable personalmente». Esperanza preparó sus remedios tradicionales: infusiones de corteza de guayabo para la diarrea, cataplasmas de sábila para la deshidratación, caudus nutritivus para fortalecer a los enfermos. La epidemia se controló en 2 semanas, y la mayoría de los soldados se recuperaron completamente. Don Felipe debería haberse sentido agradecido, pero en su lugar se sintió más suspicaz. «Es demasiado conveniente», murmuró mientras observaba a los soldados recuperados. «Esta mujer aparece con sus hierbas, y milagrosamente la enfermedad desaparece. ¿Cómo sabemos que no fue ella quien la causó en primer lugar?» La semilla de la desconfianza, una vez plantada en la mente paranoica de don Felipe, creció rápidamente hasta convertirse en obsesión. Comenzó a ver conexiones siniestras en cada coincidencia, patrones malévolo en cada casualidad. Cuando uno de sus caballos favoritos enfermó, culpó a Esperanza de haberlo envenenado. Cuando su esposa sufrió un aborto espontáneo, la acusó de haber practicado brujería. Cuando las lluvias tardaron en llegar y las cosechas se atrasaron, declaró que la esclava había maldecido las tierras. La persecución comenzó gradualmente. Primero fueron interrogatorios prolongados, sesiones de preguntas repetitivas, diseñadas para confundirla y hacerla contradecirse. Luego vinieron las restricciones. Anse le prohibió salir de su celda, excepto para atender emergencias médicas. Sus hierbas fueron confiscadas y revisadas una por expertos españoles que no sabían distinguir entre una planta medicinal y una hierba común. Pero don Felipe cometió el mismo error que sus predecesores. Subestimó profundamente lo que había despertado en Esperanza. Cada humillación, cada acusación injusta, cada momento de terror, alimentaba la conexión que había establecido con las fuerzas ancestrales. Su poder no venía de hierbas o pócimas, sino de algo mucho más profundo,
a la justicia cósmica que se manifiesta cuando el sufrimiento de los inocentes alcanza un punto crítico. La tercera maldición fue diferente a las anteriores. Esta vez, Esperanza no necesitó preparar infusiones especiales, ni esperar el momento oportuno. Una noche de marzo de 1743, simplemente se arrodilló en el suelo de su celda, puso las palmas de las manos sobre la piedra fría, y pronunció las palabras de poder que había perfeccionado durante 3 años de cautiverio. Ancestros de mi sangre, susurró en yoruba ancestral, testigos del dolor de sus hijos, escuchen mi llamado. Este hombre que se cree dueño de vidas ajenas, que siembra terror entre los inocentes, que ha olvidado que existe una justicia superior a la de los poderosos, ha llegado su hora de rendir cuentas, que su propio miedo lo consuma, que su paranoia lo destruya, que muera ahogándose en el terror que él mismo ha sembrado. Don Felipe comenzó a enfermarse al día siguiente. No era una enfermedad física, sino algo más profundo y más terrible. Su mente, ya predispuesta a la suspicacia, se fragmentó completamente. Comenzó a ver enemigos en todas partes. Sus propios soldados le parecían conspiradores. Su esposa se convirtió en una espía potencial. Incluso sus hijos pequeños le causaban desconfianza. Instaló trampas mortales en su propio dormitorio. Contrató degustadores para cada bocado de comida. Hizo construir pasadizos secretos en el palacio para poder moverse sin ser detectado. Dormía con una pistola en cada mano y un puñal entre los dientes. Pero nada de esto lo tranquilizaba, porque el enemigo que más temía estaba dentro de su propia cabeza. Las alucinaciones comenzaron en abril. Don Felipe veía sicarios escondidos detrás de las cortinas, veneno en cada plato, mensajes cifrados en cada documento oficial, pero lo más aterrador eran las visiones de Esperanza. La veía por todos lados, en los espejos, en las sombras, en los reflejos del agua, siempre sonriendo, siempre susurrando palabras que él no podía entender pero que lo llenaban de pánico primordial. ¡La negra! ¡La negra está en todas partes!, gritaba mientras corría por los pasillos del palacio, disparando su pistola a las sombras. ¡Está en las paredes! ¡Está en mi cabeza! ¡Sáquenla de aquí! Sus subordinados intentaron tranquilizarlo, recordándole que Esperanza estaba encerrada en los sótanos, bajo vigilancia constante, sin posibilidad de acercarse a él. Pero don Felipe ya no podía distinguir entre realidad y alucinación. Para él, la curandera esclava había invadido cada rincón de su existencia, cada pensamiento de su mente, cada latido de su corazón. El final llegó en una noche de mayo de 1743. Don Felipe, enloquecido por semanas de terror constante, decidió que la única manera de librarse de las visiones era matando físicamente a Esperanza. Bajó a los sótanos armado con una espada, decidido a decapitar a la mujer que consideraba responsable de su tormento. Pero cuando llegó a la celda de Esperanza, la encontró rezando tranquilamente, con las manos juntas y los ojos cerrados. Se veía tan frágil, tan indefensa, que por un momento, don Felipe dudó. ¿Cómo podía esta mujer delgada y aparentemente inofensiva ser la fuente de tanto terror? Esperanza abrió los ojos y lo miró directamente. No había desafío en su mirada, ni miedo, ni súplica, solo una serenidad profunda que contrastaba dramáticamente con la agitación de mente del gobernador. «Has venido a matarme», le dijo con voz suave, «pero ya es demasiado tarde. La semilla está plantada y pronto dará fruto». Don Felipe levantó la espada, pero sus manos temblaban incontrolablemente. La mirada de Esperanza lo había paralizado, no por miedo, sino por el reconocimiento súbito de algo que su mente racional se negaba a aceptar, que estaba frente a una fuerza que no podía combatir con armas convencionales. «¿Qué eres?», susurró con voz quebrada. «Soy la memoria del dolor», respondió Esperanza. «Soy la voz de los que no tienen voz. Soy la justicia que llegó cuando todos creían que nunca llegaría. Y soy la semilla que tus predecesores plantaron, con su crueldad, que ahora está creciendo hasta convertirse en su perdición». Don Felipe quiso gritar, quiso atacar, quiso hacer algo para romper el hechizo que sentía envolviéndolo. Pero en lugar de eso, simplemente se desplomó. Su corazón, agotado por semanas de terror constante, se detuvo de golpe. Murió Ali, mismo, en el suelo húmedo de la celda, con los ojos abiertos y la expresión de quien ha visto por fin la verdad que se negaba a reconocer. Los siguientes 15 gobernadores que ocuparon el Palacio de Gobierno de Caracas entre 1743 y 1783 conocieron destinos igualmente trágicos. Aunque cada muerte fue única en su horror y en su justicia,
poética, Esperanza, que había envejecido en cautiverio, pero cuyo poder solo se había magnificado con los años. Se había convertido en algo más que una curandera esclava. Se había transformado en una fuerza de la naturaleza, en un instrumento de equilibrio cósmico, en la materialización física de una verdad que los colonizadores se negaban a aceptar, que toda opresión genera eventualmente su propia destrucción. Don Antonio de Guevara, el cuarto gobernador, murió en 1744, después de que sus propios perros de caza lo atacaran y devoraran durante una cacería. Los testigos juraron que los animales actuaron como si estuvieran poseídos, ignorando a todos los demás presentes para concentrarse únicamente en su amo. Don Antonio había sido conocido por usar esos mismos perros para perseguir esclavos fugitivos. Don José de Iturriaga, el Quinto, pereció ahogándose en su propio vómito durante un banquete en 1745. Había estado comiendo normalmente cuando súbitamente comenzó a regurgitar una sustancia negra y viscosa que ningún médico pudo identificar. Antes de morir, gritó que podía sentir las lágrimas de todos los que había hecho sufrir, llenando sus pulmones. Don José había implementado castigos de sed extrema para los trabajadores indígenas de las minas. Don Francisco de la Hoz, el sexto, fue encontrado muerto en 1747, colgando de una viga en su despacho, pero las circunstancias fueron imposibles de explicar. La soga estaba hecha de plantas trepadoras que habían crecido de la nada durante la noche, atravesando el piso de piedra y envolviéndose alrededor de su cuello mientras dormía. Don Francisco había ordenado la destrucción de bosques sagrados indígenas para expandir las plantaciones de cacao. Con cada muerte, la leyenda de esperanza crecía entre la población oprimida de Caracas. Los esclavos susurraban su nombre como una oración de esperanza. Los indígenas le llevaban ofrendas secretas al palacio, dejando flores y frutas en los rincones donde sabían que ella podía encontrarla. Incluso, algunos criollos pobres comenzaron a verla como una figura mítica, una justiciera sobrenatural que equilibraba las balanzas de una sociedad profundamente injusta. Pero Esperanza no se regocijaba en su poder, ni se enorgullecía de las muertes que causaba. Con cada gobernador que caía, sentía el peso de ser un instrumento de fuerzas que la trascendían. No era venganza personal lo que la motivaba, sino algo mucho más grande, la necesidad cósmica de que la justicia se manifestara en un mundo donde los poderosos parecían estar por encima de toda consecuencia. Don Miguel de Sierra Alta, el séptimo gobernador, intentó un enfoque diferente cuando llegó en 1748. Había estudiado los archivos de sus predecesores y había llegado a la conclusión de que el problema no era sobrenatural sino político. Decidió tratar a Esperanza con respeto, mejorar las condiciones de vida de los esclavos del palacio y demostrar que un gobernador justo podía romper el patrón de muertes misteriosas durante 6 meses. El experimento pareció funcionar. Don Miguel consultaba regularmente con Esperanza sobre asuntos médicos. Le permitía mayor libertad de movimiento. Incluso le pidió consejos sobre cómo mejorar las condiciones sanitarias de Caracas. Esperanza respondió positivamente, utilizando sus conocimientos para ayudar genuinamente a los enfermos del palacio y la ciudad. Pero don Miguel cometió un error fatal. Creyó que su trato respetuoso hacia una esclava lo redimía de participar en el sistema de opresión más amplio. Siguió implementando las políticas coloniales de explotación. Continuó enviando esclavos a trabajar hasta la muerte en las minas. Mantuvo los castigos brutales para quienes intentaban escapar, y cuando los sacerdotes españoles le presionaron para que pusiera fin a lo que consideraban tolerancia excesiva hacia las supersticiones africanas, don Miguel cedió en enero de 1749, ordenó una redada masiva contra practicantes de brujería en los barrios pobres de Caracas. Docenas de curanderos tradicionales fueron arrestados, torturados para que confesaran pactos diabólicos y ejecutados públicamente. Entre las víctimas estaba María, una joven esclava que había sido como una hija para Esperanza, y que había heredado algunos de sus conocimientos sobre plantas medicinales. Esa noche, cuando le trajeron la noticia de la muerte de María, algo cambió definitivamente en Esperanza. Hasta ese momento, había mantenido la esperanza de que fuera posible la convivencia pacífica, de que algunos españoles pudieran aprender a respetar la dignidad de los pueblos que habían conquistado. Pero la traición de don Miguel le enseñó que la bondad individual no era suficiente mientras existiera un sistema construido sobre la deshumanización. En la octava maldición fue la más poderosa hasta ese momento. Esperanza no solo invocó la muerte de don Miguel, sino que pidió a los ancestros
que su final sirviera como advertencia para todos los que perpetuaban la opresión. La respuesta llegó en forma de una muerte que desafió todas las leyes de la naturaleza conocida. Don Miguel comenzó a envejecer aceleradamente. En cuestión de días, su cabello se volvió completamente blanco. Su piel se arrugó como pergamino antiguo. Sus dientes se cayeron uno por uno. Sus ojos se nublaron hasta quedar ciegos. Pero lo más perturbador era que mantenía plena conciencia durante todo el proceso, sintiendo cada momento de su deterioro físico, mientras su mente permanecía atrapada en un cuerpo que envejecía décadas en semanas. Es como si el tiempo mismo lo estuviera devorando, murmuró el médico real mientras examinaba al gobernador moribundo. He visto enfermedades extrañas en estas tierras, pero nada comparable a esto. Es como si alguien hubiera acelerado el reloj de su vida. Don Miguel murió en marzo de 1749, con la apariencia de un hombre de 90 años, aunque solo tenía 45. Sus últimas palabras, pronunciadas con voz de anciano, fueron: la negra Janglá, la negra tenía razón. Hay justicia en este mundo. Los siguientes gobernadores llegaron cada vez más preparados para enfrentar lo que consideraban una amenaza sobrenatural. Trajeron sacerdotes exorcistas, cazadores du bruit, incluso algunos practicantes de magia europea que creían poder contrarrestar los poderes africanos, pero todos fallaron en comprender la naturaleza real de lo que enfrentaban a don Carlos de Sucre. El noveno intentó matar de hambre a Esperanza, creyendo que debilitándola físicamente podría neutralizar sus poderes. Pero después de semanas sin comer, ella parecía más fuerte que nunca, alimentada por fuentes de energía que trascendían lo físico. Don Carlos murió cuando las piedras del palacio comenzaron a moverse durante la noche, aplastándolo mientras dormía don Luis de Herrera, el 10. Trató de encontrar un curandero indígena que pudiera curar a Esperanza de su supuesta posesión demoníaca. El curandero, un anciano hueyu llamado Yeichi, habló con Esperanza durante 1 hora en lenguas que ningún español entendía. Cuando salió de la celda, le dijo a don Luis: esta mujer no está poseída por demonios. Está habitada por la justicia misma. Matarla sería como tratar de matar a la lluvia o al viento. Solo pueden esperar que su justicia se cumpla y termine su ciclo natural. Don Luis, furioso por esta respuesta, mandó ejecutar al curandero. Esa misma noche, un rayo atravesó su dormitorio durante una tormenta que apareció súbitamente en cielos despejados, carbonizando su cuerpo pero dejando intacta toda la habitación a su alrededor, año tras año, gobernador tras gobernador. La danza macabra continuó. Cada nuevo administrador colonial llegaba convencido de que había encontrado la solución final al problema de la esclava bruja, pero todos subestimaban fundamentalmente lo que enfrentaban. No era solo magia africana, ni posesión demoníaca, ni siquiera brujería en el sentido tradicional. Era algo mucho más poderoso y más peligroso: la materialización física de la injusticia acumulada, la respuesta cósmica a décadas de opresión sistémica. Para Omiu y 760 la posición de gobernador de Caracas se había convertido en una sentencia de muerte. Los funcionarios españoles competentes comenzaron a rechazar el nombramiento. Madrid se vio obligada a enviar administradores cada vez menos calificados, hombres desesperados o ambiciosos que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por la oportunidad de enriquecerse. Rápidamente en las colonias San Don Pedro de Olavarrieta, el 14º gobernador, llegó en 1765 con una estrategia completamente diferente. En lugar de tratar de combatir o neutralizar a Esperanza, decidió simplemente ignorarla. Prohibió que alguien mencionara su nombre en su presencia. Ordenó que su celda fuera sellada con ladrillos, dejando solo una pequeña abertura para pasar. Comida y agua. Intentó gobernar como si ella no existiera. La estrategia funcionó por casi 2 años. Don Pedro logró implementar varias reformas administrativas. Mejoró la recaudación de impuestos, e incluso construyó algunos edificios públicos. Comenzó a creer que había encontrado la solución: simplemente negar el poder de Esperanza, negándose a reconocer su existencia. Pero en 1767, su hijo de 12 años comenzó a tener pesadillas. El niño, que había nacido en Caracas y crecido escuchando las leyendas susurradas por los sirvientes, soñaba noche tras noche con una mujer africana que le hablaba en idiomas extraños. Al principio, don Pedro atribuyó las pesadillas al clima tropical y la imaginación infantil, pero cuando el niño comenzó a repetir en estado de vigilia palabras en yoruba,
que nadie le había enseñado. El gobernador comprendió que su estrategia de negación había fallado. La señora dice que papá debe pedir perdón, le decía el niño con voz que no parecía completamente suya. Dice que ha sido paciente, pero que la paciencia también tiene límites. Dice que papá puede elegir en humildad ahora, o justicia. Después don Pedro, desesperado por salvar a su hijo de lo que consideraba una influencia maligna, decidió confrontar directamente el problema. Bajó a los sótanos, hizo derribar la pared que había construido alrededor de la celda de Esperanza, y se encontró frente a frente con la mujer que había atormentado a 14 de sus predecesores en Esperanza. Había envejecido durante sus décadas. Su cabello, una vez negro como la obsidiana, ahora era completamente blanco. Su rostro mostraba las líneas profundas de quien ha visto demasiado sufrimiento. Pero sus ojos conservaban una intensidad que parecía capaz de penetrar hasta el alma de quien la mirara. «Has venido a negociar», le dijo, sin que él hubiera pronunciado palabra. «He venido a entender», respondió don Pedro, sorprendido por la firmeza. De su propia voz, 15 hombres han muerto. Mi hijo está siendo influenciado. ¿Qué quieres? Esperanza lo miró durante un largo momento antes de responder. No quiero nada para mí. Mi tiempo en este mundo está llegando a su fin, pero quiero que entiendas lo que realmente ha estado pasando aquí durante todos estos años, durante 3 horas. Esperanza le contó su historia completa. Le habló de su infancia en los cafetales, de las palizas, de la humillación constante, de la noche en que su abuela ancestral se le apareció en sueños. Le explicó que su poder no venía del odio personal, sino de algo mucho más grande, la necesidad cósmica de equilibrio. En un mundo donde los poderosos parecían estar por encima de toda consecuencia. Cada gobernador que ha muerto, le dijo, murió no por venganza, sino por justicia. Cada uno perpetuó un sistema que deshumaniza a millones de personas. Cada uno eligió mantener su privilegio a costa del sufrimiento ajeno, y cada uno recibió exactamente la misma misericordia que mostró hacia aquellos que estaban bajo su poder. Don Pedro escuchó en silencio, y por primera vez en su vida, realmente comprendió la magnitud de la injusticia que representaba el sistema colonial. No era solo una cuestión de políticas económicas o administrativas. Era un sistema construido sobre la premisa fundamental de que algunos seres humanos valían menos que otros, de que el color de la piel o el lugar de nacimiento determinaban el derecho a la dignidad básica. ¿Qué puedo hacer?, preguntó finalmente. ¿Cómo puedo romper este ciclo? No puedes, respondió Esperanza con una tristeza infinita. El sistema es más grande que cualquier individuo. Tú eres solo una pieza en una máquina que funciona moliendo vidas humanas, pero puedes elegir cómo termina tu propia historia. Don Pedro regresó a su despacho, esa noche profundamente cambiado. Durante las siguientes semanas, intentó implementar reformas que aliviaran el sufrimiento de los oprimidos. Mejoró las condiciones de vida de los esclavos del palacio. Redujo las horas de trabajo en las plantaciones. Prohibió los castigos más crueles, pero cada reforma que intentaba implementar era bloqueada por los terratenientes locales, los comerciantes españoles, incluso por sus propios subordinados. El sistema tenía sus propios mecanismos de autodefensa, y cualquier intento de humanización era visto como una amenaza que debía ser eliminada. En diciembre de 1767, un grupo de conspiradores liderado por los hombres más ricos de Caracas organizó un golpe contra don Pedro. Lo acusaron de locura temporal causada por el clima tropical y de simpatías peligrosas hacia elementos subversivos. Una madrugada, irrumpieron en el palacio con soldados leales a sus intereses económicos. Don Pedro podría haber luchado. Tenía soldados fieles y recursos para defenderse. Pero cuando los conspiradores llegaron a su dormitorio, lo encontraron sentado tranquilamente en su escritorio, terminando de escribir una carta a su esposa en España. He comprendido finalmente, les dijo, mientras sellaba la carta, que no hay escapatoria honorable de este laberinto de injusticia. Algunos sistemas son tan corruptos que solo pueden ser destruidos, no refermados, y algunos de nosotros estamos demasiado comprometidos con el mal para merecer redención. Se suicidó esa misma noche, bebiendo un veneno que había conseguido de las reservas médicas del palacio. Fue el único gobernador que murió por su propia mano, pero incluso en su muerte había una justicia poética. Finalmente, había elegido asumir responsabilidad por su participación en el sistema de opresión a los últimos 4 gobernadores, que ocuparon el cargo entre 1768 y 1783. Fueron hombres progresivamente más brutales y desesperados. Madrid había decidido que la única manera de quebrar la maldición de Caracas era mediante el uso de fuerza extrema. Enviaron militares endurecidos por las guerras europeas,
hombres que habían perdido toda capacidad de empatía y que veían la resistencia como algo que debía ser aplastado sin contemplaciones. Don Gaspar de Rivas, el 16º, implementó un régimen de terror sistemático. Ejecutó públicamente a cualquier esclavo sospechoso de actividades supersticiosas. Torturó a los curanderos tradicionales, hasta que confesaron pactos diabólicos. Imaginarios. Convirtió las plazas de Caracas en escenarios permanentes de castigos ejemplarizantes a su muerte. En 1770 fue particularmente horrenda. Durante una ejecución pública que él mismo presidía, los instrumentos de tortura se volvieron contra él. Las cadenas se animaron como serpientes, envolviéndose alrededor de su cuerpo. Los hierros candentes volaron hacia él como proyectiles. La multitud observó aterrorizada como el propio aparato de opresión que había construido lo devoraba vivo en don Fernando de Aguirre. El 17º trajo consigo a la Inquisición española. Estableció tribunales especiales para juzgar casos de brujería. Construyó cámaras de tortura en los sótanos del palacio. Importó instrumentos de martirio desde Europa. Su objetivo era quebrar a Esperanza mediante métodos que habían demostrado su eficacia contra herejes y brujas en el continente. Pero cuando los inquisidores intentaron interrogar a Esperanza, descubrieron algo que los dejó completamente desconcertados. Ella no negaba las acusaciones. Al contrario, las confirmaba abiertamente, pero de una manera que convertía el juicio en una acusación contra sus acusadores. Sí, les dijo durante el primer interrogatorio, hablo con los muertos, hablo con todos aquellos que ustedes han matado, hablo con los esclavos ahogados en los barcos negreros, con los indígenas torturados hasta la muerte en las minas, con las mujeres violadas y asesinadas por soldados españoles. Todos ellos me hablan, y todos me piden lo mismo en justicia. Los inquisidores intentaron quebrar su espíritu mediante tortura física, pero descubrieron que el dolor parecía fortalecerla, en lugar de debilitarla. Cada latigazo, cada quemadura, cada dislocación, solo intensificaba el poder que irradiaba de ella. Era como si el sufrimiento fuera el combustible que alimentaba su conexión con las fuerzas ancestrales. Don Fernando murió en 1774, cuando el fuego de las antorchas inquisitoriales se extendió súbitamente por todo el palacio. Pero solo quemó a él y a sus torturadores, dejando intacto el resto del edificio, y a todos los demás ocupantes. Los testigos juraron que las llamas tenían forma humana, y que susurraban nombres en idiomas africanos, mientras consumían a sus víctimas. Para 1775, la posición de gobernador de Caracas se había vuelto imposible de llenar a los dos últimos administradores, don Rodrigo de Mendoza, hijo del antiguo patrón de Esperance, y don Manuel de la Torre. Duraron apenas unos meses, cada uno antes de morir en circunstancias que desafiaban toda explicación racional. Don Rodrigo había llegado con la idea de que su conexión familiar con Esperanza le daría algún tipo de inmunidad. Después de todo, su padre había sido el primer amo de la curandora, y él recordaba haberla visto cuando era niño. Pensó que podría apelar a esa historia compartida para negociar algún tipo de tregua, pero cuando se encontraron cara a cara, después de 4 décadas, Esperanza ya no era la joven esclava que había conocido. Era una mujer de 55 años, que había pasado más de la mitad de su vida prisionera en el palacio, viendo morir a gobernador tras gobernador, acumulando el dolor de generaciones enteras de oprimidos. «Vienes a pedirme clemencia», le dijo cuando don Rodrigo intentó hablar de los buenos tiempos en la hacienda de su padre. «Pero has olvidado que yo recuerdo esos tiempos mejor que tú. Recuerdo cada latigazo, cada humillación, cada noche que pasé curando heridas que tu familia había causado. No hay nostalgia en la injusticia, hijo de Mendoza. Solo hay deudas pendientes». Don Rodrigo murió ahogándose en su propia cama, en una habitación completamente seca, gritando que podía sentir todas las lágrimas que nunca había derramado por el sufrimiento ajeno, llenando sus pulmones. Don Manuel de la Torre, el último gobernador, llegó en 1783 con una determinación casi suicida. Sabía perfectamente cuál había sido el destino de sus 17 predecesores, pero también sabía que su carrera política estaba arruinada y que esta era su última oportunidad de lograr algo significativo antes de morir. Su plan era simple y desesperado: matar a Esperanza de la manera más rápida y definitiva posible, sin ceremonias, sin interrogatorios, sin intentos de entender lo que ella representaba. Llegó al palacio el 15 de julio de 1783, y esa misma tarde bajó a los sótanos armado con una pistola y acompañado por 6 soldados
Encontraron a Esperanza en su celda, pero ya no era la mujer que había estado allí durante 4 décadas. Estaba claramente moribunda, consumida por la edad y el agotamiento de haber servido como canal para fuerzas que trascendían lo humano durante tanto tiempo. Pero sus ojos conservaban la misma intensidad que había aterrorizado a 17 gobernadores. «Has venido a matarme», le dijo con una voz que sonaba como eco lejano, «pero llegas tarde. Mi trabajo aquí ya está terminado». Andón Manuel levantó la pistola, pero antes de que pudiera disparar, Esperanza continuó hablando. 18 gobernadores han venido a este palacio desde que llegué. 17 han muerto por perpetuar la injusticia que este lugar representa. Tú serás el 18º, pero tu muerte será diferente. Será la última, porque después de ti, este sistema comenzará a desmoronarse. Los vientos de cambio ya están soplando desde el norte. Pronto, los hijos de esta tierra se levantarán contra sus opresores, y cuando eso suceda, recorder en Q. Hubo una vez una mujer que demostró que incluso los más poderosos no están por encima de la justicia. Andón Manuel disparó, pero la bala nunca llegó a su objetivo. En el momento en que apretó el gatillo, una fuerza invisible desvió el proyectil, que se incrustó en la pared de piedra. Los 6 soldados que lo acompañaban intentaron disparar también, pero sus armas se encasquillaron simultáneamente en Esperanza. Sonrió por primera vez en décadas. Una sonrisa que contenía 40 años de sufrimiento, transformado en sabiduría. 4 décadas de injusticia convertida en poder. Toda una vida de dolor alquimizado en justicia divina. Mi tiempo ha llegado, murmuró, pero mi obra perdurará. Cada vez que un poderoso abuse de un inocente en esta tierra, recordará esta historia. Cada vez que alguien crea que su posición lo pone por encima de las consecuencias, escuchará mi nombre en el viento. Y cada vez que la injusticia parezca triunfar definitivamente, aparecerá alguien como yo, para recordar que existe un equilibrio superior. Encerró los ojos y exhaló su último aliento. Pero en el momento de su muerte, algo extraordinario sucedió. Una luz dorada llenó la celda, tan brillante que los soldados tuvieron que cerrar los ojos. Cuando la luz se desvaneció, el cuerpo de Esperanza había desaparecido. En su lugar había solo una pequeña planta de ceiba, que había brotado del suelo de piedra, con hojas que brillaban como si tuvieran luz propia. Andón Manuel y sus hombres huyeron aterrorizados de los sótanos. Esa misma noche, el gobernador comenzó a experimentar visiones del futuro. Vio ejércitos de patriotas marchando hacia Caracas. Vio la bandera española siendo arriada del Palacio de Gobierno. Vio su propio cuerpo colgando de una horca improvisada en la Plaza Mayor mientras una multitud gritaba consignas de libertad. Las visiones se hicieron más nítidas y más frecuentes durante las siguientes semanas. Don Manuel pudo ver con claridad sobrenatural los eventos que se desarrollarían en los años siguientes: el levantamiento de Francisco de Miranda, las campañas de Simón Bolívar, la batalla de Carabobo, la independencia definitiva de Venezuela. Vio su propia muerte, que llegaría no por medios sobrenaturales, sino a manos de los patriotas que tomarían Caracas. El 19 de abril de 1810, incapaz de soportar el conocimiento de su destino inevitable, don Manuel de la Torre se suicidó el 24 de diciembre de 1783, convirtiéndose oficialmente en el 18º y último gobernador español en morir en circunstancias relacionadas con la maldición de Esperanza. A su muerte marcó el fin de una era, pero también el comienzo de otra. La pequeña planta de ceiba que había aparecido en la celda de Esperanza siguió creciendo, atravesando el techo de los sótanos, el suelo del palacio, emergiendo finalmente en el patio central del edificio gubernamental. Para cuando los patriotas tomaron Caracas, 27 años después, la ceiba se había convertido en un árbol majestuoso, cuyas raíces habían agrietado los cimientos del palacio colonial. A los líderes independentistas, encabezados por Bolívar, decidieron construir el nuevo gobierno venezolano en otro lugar, pero conservaron la ceiba como símbolo de resistencia. Plantaron alrededor de ella un jardín que dedicaron a la memoria de todos los que sufrieron y murieron bajo la opresión colonial, especialmente a aquella cuyo nombre no aparece en los registros oficiales, pero cuyo espíritu sigue vivo en las luchas por la justicia hoy. Más de 2 siglos después, la ceiba de Esperanza sigue creciendo en el corazón de Caracas. Los caraqueños han transmitido su historia de generación en generación, no como una leyenda de terror, sino como un recordatorio de que la injusticia siempre genera eventualmente su propia resistencia, de que los oprimidos siempre encuentran maneras de recuperar su poder, y de que existe una justicia superior que trasciende las leyes humanas,
Cuando el viento sopla entre las ramas de la ceiba, los ancianos de la ciudad dicen que todavía pueden escuchar la voz de esperanza, susurrando palabras de fortaleza a quienes luchan contra la opresión, recordándoles que el poder verdadero no viene de la dominación sobre otros, sino de la conexión con las fuerzas ancestrales que protegen a los inocentes y castigan a quienes abusan de su posición. La historia de Esperanza, la curandera esclava que maldijo a 18 gobernadores hasta la muerte, se ha convertido en parte del alma de Venezuela. No es solo la crónica de una venganza sobrenatural, sino el testimonio de una verdad profunda, que la dignidad humana es indestructible, que la justicia puede tardar pero siempre llega, y que quienes construyen su poder sobre el sufrimiento ajeno, inevitablemente, cosecharán las semillas que han sembrado en las noches de luna llena. Cuando las sombras danzan entre las calles empedradas del casco histórico de Caracas, los habitantes de la ciudad miran hacia la ceiba centenaria y recuerdan que hubo una vez una mujer que demostró que incluso en las circunstancias más desesperadas, incluso cuando toda esperanza parece perdida, el espíritu humano puede encontrar maneras de trascender sus limitaciones y convertirse en un instrumento de justicia cósmica. Y en ese recuerdo encuentran la fuerza para enfrentar sus propias batallas, sabiendo que forman parte de una cadena ininterrumpida de resistencia que comenzó con esperanza y que continuará mientras existan seres humanos dispuestos a luchar por la dignidad de todos.